¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su servidor Lalo Aros en un episodio más de From the CEO's Office, recordándoles que estamos en la temporada 4, episodio 5. El día de hoy se encuentra con nosotros una persona experta en inteligencia artificial, Luis Fernando Castañeda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lalo? Pues muy bien, muy bien. Aquí pues muy interesante todo este tema y sobre todo cómo lo estás tú logrando ejecutar. Pues platíquenos un poquito de tu proyecto que es Social AI. Sí. ¿Cómo llegaste a él? Y en qué proceso vas en este momento. Sí, bueno, primero que nada, felicidades por el episodio y gracias por la invitación. Pues mira, la idea nace, yo siempre he sido una persona creativa, siempre he estado en ese ámbito. Yo estudié arquitectura, pero pues no me dedico a eso como tal ahorita. Sí trabajé, estuve ahí de practicante en algunos despachos. Yo, mi primer emprendimiento fue una marca de ropa. Entonces siempre he estado en ese lado creativo donde pues me tengo que desenvolver en algo que a mí me gusta y me apasiona mucho. Entonces yo más o menos tipo por pandemia fue cuando me descubrí uno de estos programas de inteligencia artificial, se llama Midjourney. Ese funcionaba a base de puro escribir y te lanza un diseño, haz de cuenta. Estaba en una etapa mucho más atrasada de lo que está ahorita. Pero a mí se me hizo algo muy, la parte de la eficiencia es algo que a mí me gusta. Muy revolucionario, también, ¿no? Para el momento y todo lo que se estaba viviendo. Sí, porque yo hacía todos los diseños a mano cuando tenía mi marca de ropa, por ejemplo. Todo lo hacía a mano. Entonces, ver cómo puedo tardarme mucho menos o de perder un conceptualizar la idea, a mí se me hizo algo muy avanzado para ese momento. Yo ya tenía rato existiendo el programa, pero ahí fue cuando lo descubrí yo y se hizo un poquito más famoso. Entonces, pues me puse a trabajarlo, a aprenderle, muchos tutoriales y así, pero todo era por puro hobby. Yo seguía dedicándome a la arquitectura como tal. Y total, hubo un día hace como un año y medio que fue, que me puse, ya salió la parte de la consistencia, que si yo quiero ver algo a fuerza en una foto, o sea, que no sea de que a puro texto, de que a ver qué me lanza random, ¿verdad? O sea, ya quiero yo que salga exactamente este vaso que estoy viendo aquí. Específicamente lo que le estoy pidiendo. Ajá, una botella de tal marca, un zapato de tal marca, pero ese a fuerza salió como esa tecnología. Entonces ahí fue cuando más me capturó ahí y vi una oportunidad de negocio para poder lanzarlo, ¿verdad? Total, yo sabía que quería hacer algo con esto, más no sabía qué. Entonces, platicándolo con ahorita mi socio en ese momento, lo platicamos, decidimos unir fuerzas y pudimos conceptualizar una idea de hacer una plataforma como estas. Entonces conseguimos a un socio que era en la parte técnica, porque hacer esto sin capital está, pues es carísimo. A ponerse con Sansón a las patadas, ¿verdad? Total, empezamos a hacer las primeras pruebas, así nos tardamos un poquito más de lo que creíamos, pero al final se logró, lanzamos la plataforma después de 8 o 9 meses. Y la verdad estaba bien padre. O sea, tú podías poner una foto, entrenar un modelo y podías hacer de todo ahí, ¿verdad? Al final nos dimos cuenta que es lo que te platicaba ahorita, que pues, aquí en México esa oportunidad de negocio o ese nicho está súper atrasado. Nadie quiere como utilizar una nueva plataforma, aprender algo nuevo. Entonces decidimos optar por hacerlo un modelo de negocio tipo agencia, que ahorita es lo que estamos haciendo. Y con la llegada de los agentes AI, no sé si sepas qué es ese concepto de los agentes. Algo. Ahorita profundizamos más en eso. Pero sí, básicamente es una agencia creativa donde se puede crear cualquier tipo de contenido hecho con IA. Desde el punto de vista emprendedor, ¿qué tan retador fue para ti? Más allá del tema de que pues me queda claro que, como todos los negocios, ¿no? Uno arranca con muchas ganas y uno cree que nuestro nicho de mercado es resulta que se nos fue, tenemos que pivotear, que ya lo hiciste. La pivoteada yo siento que, cuéntanos esa parte, o sea, digo, ¿qué tan retador fue o qué tan sencillo? No que así lo sea, me refiero porque, sobre todo cuando es un tema de inteligencia artificial, a lo mejor es la manera en cómo lo presentas al cliente, ¿no? O al público final. ¿Y qué cambios tuviste que hacer de forma? ¿Cuáles a lo mejor de fondo? Platícanos un poquito esa parte. Sí, pues lo que dices tú, la pivoteada fue algo que tuvimos que hacer. Imagínate, estás construyendo una plataforma y luego eres una agencia completamente, o sea, muy manual, y luego ahorita lo vas a volver a hacer un producto. Todo pasa por lo rápido que se está moviendo la IA.
el tratar de hacerlo como lo hacíamos en ese momento, que era la plataforma, hacía mucho sentido en ese momento. Vas avanzando y luego ya no hace sentido, pero no sabes si hace sentido o no. Sí. Hasta que ya sale una nota, empiezan a salir diferentes cosas y ya te das cuenta que cambió toda la industria. Pero todo pasa en cuestión de 3-4 días. Y demasiado rápido. Demasiado rápido. O sea, ahorita mucha de mi chamba día a día estoy trabajando en la computadora, estoy yo creando cosas, estoy aprendiendo cosas nuevas y siempre tengo aquí el teléfono actualizando noticias en Twitter, en LinkedIn, de todo lo que está pasando en el mundo de la IA. Sí, sobre todo para saber qué nuevo producto puedo ofrecer. Sí. Y sobre todo, pues, no quedarnos atrasados, ¿no? Sí. Digo, todo porque cambia todos los días y se está actualizando todos los modelos todos los días. Al mismo tiempo también suben los precios todos los días o unos ya se hacen todavía más baratos. O sea, depende de qué modelo estás utilizando, qué plataforma estás utilizando. Oye, el tema de ahora sí que la comercializada. Sí. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Qué tanto reto ha sido? ¿Qué barreras has visto tú? Hablando del tema de los clientes que estás manejando. Uh-huh. ¿Cómo están abordando esa parte? Sí, pues al principio cuando no tienes un ejemplo visual, como estamos en una industria muy, muy visual. 100% visual. Si no teníamos ejemplos o teníamos muy poquitos ejemplos al principio, el explicar algo así de cero, el cliente normalmente no entiende, ¿no? No entiende y me sacaban la vuelta. Por eso, oye, ¿sabes qué? Cuando tengas algo un poquito más aterrizado, ahí lo checamos y pues con eso vivimos los primeros meses, ¿verdad? Era algo muy complicado. Y luego, o sea, te vas dando cuenta cómo los clientes, ya que tienes ya algo más visual, sí. O sea, ya teniendo algo muy visual, ellos sí es como que, órale, ya me interesó, ya estoy viendo ya veo qué es lo que se puede hacer, pero ya que tienes un ejemplo, por ejemplo, ahorita tenemos un video que están por aprobarlo ya, okay. O sea, ya está todo hecho, pero es un video 100% hecho con IA para un grupo de talla internacional que hicimos nosotros en conjunto con una casa productora. 100% hecho con IA, salen los actores, los hicimos 20, 25 años más jóvenes, salen cantando, salen los labios al son de la música, salen en un escenario de los 90s. ¿Cuánto hubiera costado producir eso? No, pues no, olvídalo. O sea, porque esa era la idea principal de por qué querían hacer el video, era grabarlos a ellos tal cual, en un escenario real, producido todo con los 90s. Claro. Aparte no sé qué país lo iban a hacer, o sea, volar a todo el crew por allá, era un rollo. Y oye, ¿y el maquillaje para que se vean? No, era con CGI, con los efectos especiales. Ya. O sea, con lo que, sí, los efectos especiales de las películas, sí, con claro. Eso los iban a hacer más jóvenes, pero eso es carísimo. O sea, es nivel Hollywood, haz de cuenta. Sí. Entonces, yo había conocido al de la casa productora, sí. Y él me contrata a mí para yo ser el que les di todas las instrucciones de cómo hacerlo. O sea, oigan, vamos a hacer este proyecto, ¿cuánto tiempo tenemos? No, pues tenemos una semana. Ay, Dios. Y en una semana lo sacamos. Es más, lo sacamos en 5 días. Wow. Ni siquiera en la semana. Ya obviamente pues fueron yendo cambios, pero la primera versión fue en 5 días. Y eso es lo que te permite hacer la IA. Todo con un mismo estándar de diseño, dirección creativa, que salgan exactamente los mismos personajes, que salgan... O sea, son muchas cosas que tienes que cuidar. Sí. Pero algo así te lo permite. Y hoy por hoy, la parte, el canal de ventas y de comunicaciones a través de otras agencias. Sí, de otras agencias. A través de otras agencias, de los clientes que ya existentes de esas agencias, sí. Se les presenta, pues quiero imaginarme la parte tradicional de cómo se han hecho las cosas a lo mejor durante N cantidad de años. Sí. Oye, y también tengo esta otra, pues ahora sí que vertiente que podemos usar, que es hacer tanto las imágenes o los videos, sí. Con inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Que más allá obviamente vamos a obviar lo obvio, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles crees tú que son los reales beneficios más tangibles que puede tener un cliente al momento de decir, ¿sabes qué? Órale, vámonos por este lado. Tiempo, eso es lo principal. Definitivamente. Calidad y dinero, es lo que yo les ofrezco principalmente. El dinero depende de lo que quieran hacer, ¿verdad? Claro. Hay veces que sí. No, pues que yo pensé que nada más le pones el prompt y ya te lo saca. No, o sea, hay sí. todo un workflow detrás, todo un grupo de trabajo, pues que está complicado, sí. y hay que armarlo y afinarlo, y a la mano como va trabajando lo tienes que ir modificando, sí. Porque es personalizado para cada producto, para cada cosa que quieras hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para ese video, pues
ni de chiste salió con un prompt. Bueno, era lo que te iba a preguntar. Digo, yo ahí tomé un cursito súper básico nomás para no sentirme como que pues fuera de base, ¿verdad? Digo, es algo súper básico. Pero dentro de eso muy básico, pues llegué a hacer prompts pues muy largos, ¿no? El resultado a lo mejor es algo nada que ver, pero pues no quiero imaginarme algo de una magnitud así, todo el chambal que tiene que ser. Pues literalmente es pues como programar, o es programar, ¿no? Quiero imaginarme. Es dentro muchos flujos, o sea, no necesariamente tienes que meter código, pero sí dentro de los flujos es conectar un programa con otro y ese lo regresas para acá y luego para acá, para que todo salga de una manera mucho más rápida. Aquí lo que es el factor es el tiempo. Como o sea, esto es algo que obviamente tiene que ofrecer algo mucho más avanzado que hacerlo de una manera tradicional. El tiempo tiene que ser el diferenciador. Y obviamente pues la calidad tiene que ser algo esperado, ¿verdad? Si sacas a una foto o un video que pues ni se parecen los personajes o que está todo borroso, se ve algo que nada que ver, pues no, te van a decir, no, pues esto no me sirve, ¿verdad? Y al día de hoy, basado en tu experiencia, lo que has hecho, sí se logra competir en eso, o sea, en el tema de decir, oye, esto fue generado con IA y este es un shoot tradicional, al ojo humano, ¿qué tan imperceptible es o no? Pues, mira. Digo, porque, o sea, digo, con la poca experiencia que yo tengo, me ha tocado ver cosas que dices, oye, esta es una foto real y resulta que no lo es. Que no lo es. Y hay unas que sí están muy burdas, ¿verdad? Entonces, habla mucho también del tema de la calidad, ¿verdad? Sí, yo que estoy en esto y estoy todos los días viendo fotos con IA, pues yo sí te puedo diferenciar cuáles sí y cuáles no. Pero hace poquito me asusté cuando vi, no sé si vieron el video del canguro que sale con... En ese sí yo creí que era real. Y, por ejemplo, ya cada vez me están saliendo más videos que me les quedo viendo y los analizo y digo, no sé si sea inteligencia artificial o no. Eso es a lo que me refiero. Porque ya ves que de repente te pasan uno de que Megalodón ataca un yate y se ve súper gordo, ¿verdad? Sí. Pero exactamente ese que comentas del canguro, oye, yo lo vi y decía... Es que, o sea, no puede ser que no sea real. No, yo dije, pues qué padre que quieren subir un canguro al avión, pero pues no era verdad. Y luego, y hasta la expresión del canguro, así como que de confusión del momento, de que, oye, muy inocente. ¿por qué no me dejan subir al avión, verdad? Si traigo mi boleto, ¿verdad? Casi creo, ¿verdad? Sí. Digo, o sea, ahorita la tecnología está avanzando, te digo, todos los días rapidísimo. Y yo sí me doy, o sea, yo ahorita sí te puedo crear un tipo de fotografía o algo que sí al ojo humano está muy difícil de que sí te identifiques que es IA. O sea, pero por los flujos de trabajo que hemos aprendido todos los días, lleva un trabajal impresionante para poder hacer eso y ahorita ya llegamos ahí, o sea, ya estamos ahí. Oye, yo creo que una de las preguntas del millón que siento yo que mucha gente se hace cuando viene a este tema, ¿no? Y sobre todo cuando son emprendimientos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son los emprendimientos con IA? ¿A qué me refiero? Porque, pues, per se, está sustituyendo al ser humano, ¿no? Sí. Entonces, en lo que tú estás haciendo al día a día, pues, ¿qué tantas personas son y qué tantas personas potencialmente hubieran sido si no fuera IA? Sí. O sea, porque eso en ocasiones, vaya... Yo siempre he dicho que no hay, o sea, que no necesariamente todo es blanco o es negro, ¿verdad? Claro. Digo, hay cosas que están destinadas para ser de esa manera y hay otras industrias que están destinadas para realmente, pues, darle trabajo a miles de personas, ¿verdad? Pero yo creo que, a lo mejor estoy mal, pero a lo mejor la manera de ver este tipo de emprendimientos es que, pues, entre menos es más, ¿no? Siento yo, o sea, que es una eficiencia operativa la que se tiene que haber en este tipo de emprendimientos, ¿no? Sí, la eficiencia, o sea, yo comparto mucho esa parte de la eficiencia dentro de este tipo de trabajos tan precisos. O sea, yo siempre he estado en el mundo creativo, yo conozco cómo funciona la mente creativa y el estar en equipos creativos de repente... Hay muchas contradicciones dentro de un mismo trabajo que hay, o muchos, oye, no, yo opino tal, y hay muchas peleas. Al final los trabajos sí pueden llegar a salir, no digo que no. Claro. Pero, no sé, como que siempre me llamó mucho esta parte de la eficiencia. Aquí no hay sentimientos. Sí. Para empezar. ¿verdad? Sí, no, pues nada más yo y ustedes, que es la máquina, peleense entre ustedes, ¿verdad? Entre cada uno de los nodos ahí que están con la información. Pero sí,
es una manera, o sea, yo me estoy encargando de que se orqueste todo internamente correcto y pasa por aquí, pasa por acá y regresa y tal, para que el resultado final sea lo que yo espero ver. Sí. Y en un momento llegar a verlo, pues desde acá y nada más el que pueda correrse solo y yo reviso al final, que corra solo y reviso al final. Eso también me permite a mí ver el punto creativo desde otro lado, en vez de meterme a demasiado... O sea, el estar en el mundo creativo y el estar tan pegado en cada uno de los procesos te alenta de repente. Así es. El estar repetitivamente y ves la foto y dices, no, esto está mal. O ves el video y no, esta escena. Si lo ves desde arriba, lo ves con un poco más de objetividad. Claro. Hacia algo más eficiente. Oye, esto funciona. No te tuviste que haber clavado en estos 3 segundos que tal vez como dicen, en un tanto. Detalle que nadie ve, pero tú sí lo ves. Ajá. Bueno, así es como, todo el mundo creativo. Como tú sí lo ves, estás ahí de que no. Sí, sí. Y tal vez ahí se te fueron 3-4 horas. Me ha pasado. Y es algo cero eficiente. Y por algo estoy construyendo también esto. O sea, yo me doy cuenta de ese tipo de cosas. Y en todas las industrias, en la arquitectura, toda la carrera me pasó también. Oye, no, que este cuarto está muy grande, está muy chico. Oye, que las escaleras del diseño no me está gustando. ¿Cómo se dice? Desproporcionado. Sí, la cama no está centrada. O sea, enfócate en terminar lo que tienes que terminar. Y muchas veces por eso pasa que no las entregas al 100% por ese tipo de cosas. En cualquier ámbito, no me refiero nada más a la arquitectura. Sí. Entonces, pudiéramos decir que un emprendimiento en donde la base es la inteligencia artificial, pudieran ser empresas que no necesariamente sean tan robustas en términos del recurso humano, pero definitivamente sí muy robustas en términos de tecnología, ¿no? Sí. Yo sí le apuesto más a eso. O sea, creo yo que la tecnología como IA sí tiene que entrar a las empresas de alguna u otra manera, pero como decíamos hace ratito, entre antes mejor, porque entre antes vas a saber en qué sí puede aplicar, en qué no, y creo que ahorita estamos a buen tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles te ha tocado que han sido las principales barreras de entrada, ¿no? Con clientes o con prospectos que te han tocado platicar? Pero yo creo que cualquier industria tiene sus famosas barreras de entrada con un cliente para convencerlo, además, con qué es con lo que te topas, más allá del mero desconocimiento, ¿verdad? De que por lo regular lo que no conocemos, pues de entrada nos da miedo, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que más repetitivamente te ha tocado escuchar? Lo que más me ha tocado es el miedo a ese cambio, a algo completamente diferente. Que es lo natural, ¿verdad? Es lo natural. Y normal hasta cierto punto. Sí, yo trato de con mis técnicas de venta, mi socio y yo tratando de explicarles, oye, es que esto es así funciona, tranquilo, esto es más rápido, te conviene, y enseñándole pues algo visual que lo puedan ver. Claro. Y pues bueno, como te decía hace rato también, aquí en Latinoamérica nos ha tocado la mala suerte que no confían tanto, o tal vez son pues más reactivos al cambio. ¿Por desconocimiento? Por desconocimiento, creo yo, o porque ya están cómodos con un sistema que les funciona, ese cambio, pues si les salía al mismo precio, pues mejor me quedo acá, X o Y. Es que yo creo que depende también mucho de lo que platicábamos hace rato tras cámaras, ¿no? Depende mucho de la idea, siempre, como decías tú, debe de haber un entusiasta dentro de la compañía. Y depende mucho quién sea ese entusiasta, ¿verdad? Claro. Porque si el entusiasta es el dueño, pues ya tienes más de la mitad ganada, ¿no? Porque sí. más fácil vas a poder permear una idea, de poder hacer ciertos cambios y demás. Pero si no necesariamente es el dueño, a lo mejor va a haber, pues más allá del desconocimiento, miedo, obviamente lo desconocido, pero sobre todo miedo a decir, oye, es que no, porque ni se te ocurra, porque después nos van a quitar nuestra chamba, ¿no? Sí. Entonces, como que yo también escucho mucho eso y yo realmente tengo mis dudas de que sea de esa manera. Yo, como siempre me ha gustado ver todo el tema de la inteligencia artificial, es realmente como lo que es, ¿no? Oye, nos va a ayudar a hacer cosas en una fracción del tiempo que nos hubiera tomado a lo mejor horas, ¿verdad? O días. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que libera a los recursos que tenemos para poder hacer otras actividades. O sea, no es tanto como que, oye, pues ya no está sobrando tiempo porque estamos haciendo esto en segundos, ya antes nos tomaba horas, hablando de crear imágenes, contenido, videos y demás. Oye, pues ahora podemos poner a hacer a la gente otro tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero me queda claro que depende mucho del líder, ¿no? Porque no dudo que va a haber gente que diga, no, pues sí, me voy a ahorrar un billete, déjame, le doy las gracias a N cantidad de gente, ¿verdad? Sí. Digo, pues ya depende mucho de la visión de las personas, pero yo lo veo más así, o sea, lo veo como nos va a liberar de muchas cosas
Y cada industria es algo, puedes atacar dentro de una misma compañía, cosas muy manuales que las puedes convertir en un proceso repetitivo, automático, y que pues simplemente porque la gente tiene miedo de usarlo, no lo hacemos, ¿verdad? Claro, sí, o sea, la barrera de entrada del aprenderlo es complicada, pero eso justo viene a resolver la IA, el tema de la eficiencia. Claro. O sea, tú ves IA y escuchas algo de IA y es algo rápido que lo voy a hacer con un prompt. Y en eso se resume un poquito a lo que va, sí, que es el resolver... Digamos lo más coloquial, ¿no? Ajá, lo más coloquial. Pero si lo resumes en sí, pues para eso es, ¿verdad? Sí. O sea, para ahorrar tiempo. Luego, no sé si les ha tocado ver ahí en las redes todos los videos que salen de los abuelitos en las entrevistas, también chistosos, ¿verdad? O sea, sí, en sí esos videos, sí, verdaderamente se crearon excesivamente rápido con un prompt muy sencillo, pero a eso se reduce, a ese tipo de calidad. Nosotros con Social AI lo que estamos ofreciendo es, no, o sea, mi objetivo es estar al nivel de una casa productora profesional, claro, pero todo con IA, ¿verdad? Sí. O sea, donde en vez de que te cueste todo el tema del setup, de tal, o es más, puedes hacer hasta un mix entre algo real y algo con IA. Claro. Para ahorrarte cosas de los efectos visuales y hacerlo lo podemos mezclar. Como ¿verdad? El Chapulín Colorado cuando se hacía chiquito. Sí, ándale. ¿Verdad? Y que estaba hablando ahí, Sí. Sí, sí, pues es increíble eso, ¿no? El poder mezclar dos cosas a la vez, pues digo. También mucho mejor, ¿verdad? O sea, estás en dos industrias que pues una lleva muchos años, una va entrando, pero se complementan muy bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo ese tipo pues ahora sí que de cambios que está viendo en la industria, al final del día, digo, se resume a las compañías. Yo creo que siempre tenemos que estar viendo una ventaja competitiva. Sí. Dependiendo a qué es lo que nos dediquemos, pues bueno, es a lo que pues nosotros tenemos que de una forma u otra invertir, buscando ese gran diferenciador. Yo creo que eso es el secreto del éxito, si se le puede llamar secreto, de las grandes compañías que lograron despegarse de sus competidores, ¿no? En donde el gran problema es el miedo de voy a invertir hoy en esto y el retorno ¿cuándo va a ser? Si ahora que platicamos, oye, el retorno no va a ser mañana, a lo mejor va a ser ni siquiera dentro de un año, a lo mejor va a ser dentro de 5 o de 10, ¿verdad? Pero realmente para cuando tú inviertas hoy y veas ese cambio, poniendo ese ejemplo, dentro de 10 años, imagínate cuando tu competidor te quiere imitar, pues le va a tomar ese tiempo poderte alcanzar. Claro. ¿Verdad? Ya le sacaste una ventaja descomunal, ¿no? Entonces, sí, por eso es muy importante el poder tomar esos retos y el animarse a hacer todos estos cambios. Llámese el que sea, ¿verdad? Yo creo que un ejemplo es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Como a lo mejor otras cosas que pudiera haber. Sí, y se puede empezar con bien poquito. Luego la gente escucha eso y lo ve muy lejano a lo que pueden estar aplicando en su empresa, por más chico o grande que sea. Pero se puede empezar desde bien poquito, pues para gradualmente ir atacando todos los sectores que se puedan llegar a atacar, ¿verdad? Sí. Actualmente. Pero sí, o sea, a eso viene la IA y entre antes te puedas meter mucho mejor. Como empresa, mucho mejor. Oye, sí. Luego dicen que nadie somos profetas en nuestra tierra, ¿verdad? Sí. Y me considero parte de esa estadística. Sí. ¿Cómo le han hecho ustedes? ¿De qué tanta respuesta han tenido aquí? ¿Su mercado en dónde está? ¿Cómo les ha ido en ese sentido? Sí, pues te digo, sí tenemos algunos clientes aquí mexicanos. Sí, nos ha costado el que confíen en nosotros, pero dándonos entrada, primeros resultados, ok, ya vi lo que se puede hacer con el producto que tengo. Sí. O ya vi con el producto de mi cliente qué es lo que se puede hacer. Pero si no lo ven, pues no confían, no está difícil que le entre. Batallamos mucho al entrar aquí, pero todos mis clientes, yo creo que un 80-90%, ni siquiera son de Latinoamérica. O sea, ni de Estados Unidos, te estoy diciendo. O sea, ahorita te platicaba, mi cliente más grande es un japonés, con el que literal todos los días nos está mandando fotos diferentes de todos los productos que tiene. Y él está encantado porque el tipo de calidad que le damos y el servicio y la rapidez es algo pues que él dice y él sabe que no está fácil de conseguir. Y son clientes que de una forma u otra pues están con las tendencias, ¿no? Que están ahorita sí. y más allá, y ahí no estamos hablando de temas de que si me da miedo o no hacer esto, no, lo ocupo sí. Y de ya para ayer, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, volviendo a eso, el que nadie es profeta en su tierra, pues yo creo que los entiendo. O sea, el por qué de repente no pueden, como decir que sí luego, pero va a llegar un momento en el que sí. O sea, teniendo nosotros más ejemplos, la industria llegando más avanzada,
va a ser algo que se va a hacer ya una nueva normalidad. Sí. El poder que tú puedas producir ese tipo de contenido, tú teniendo tu e-commerce que vas empezando, claro, es algo a lo que pues le queremos apostar haciendo esta nueva plataforma front-end con los agentes, ¿verdad? Y de forma general, ¿qué tú crees que se le pueda dar o aconsejar a la gente que tiene esta, pues no quiero decir adversión, pero sí más que nada como que un miedo de poder de una forma u otra entrarle a estas nuevas tecnologías y que a lo mejor no estén completamente convencidos? Uh-huh. ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo buscarías convencerlos? Pues que se van a quedar atrás. Sí, para empezar, ¿no? Para empezar, sí, la verdad esto está avanzando muy, muy rápido. Si te pones a pensar que nosotros... Yo no me imaginaba que avanzaba a los ritmos que me estás diciendo ahorita. Todos los días, todos los días. Se me hace algo increíble, ¿no? Sí. Digo, obviamente te puedes meter y no pasa nada, no te vas a quedar atrás si no estás todos los días actualizándote, pero... Sí, yo pero, por la industria en la que estoy, sí. Sí, es lo que te voy a decir. Sí, a lo mejor yo no. Sí. Pero tú sí. O sea, porque realmente, imagínate que yo soy un potencial cliente. Sí. Y tú no te metes de forma diaria a estar revisando cuáles son las nuevas tendencias. Pues uno tercero, pues va a llegar y me va a ofrecer algo que perfectamente tú me lo pudiste haber ofrecido. Claro, ¿verdad? Claro. Sí, pero yo lo que les diría es que, o sea, que sí se metan porque va a ser un cambio, o sea, gradualmente va a ser un cambio significativo en el mundo de los negocios, no nada más en la vida personal, en el mundo de las empresas, la logística, la repetitividad de las tareas, o sea, a eso viene y no sabes la cantidad de millones de dólares que se están invirtiendo todos los días en empresas de tecnología que se están encargando de mover y transformar esto a unos pasos agigantados. Que no lo vemos todos los días, pero se está cocinando detrás allá en el área de Silicon Valley, de Nueva York, de muchos lugares, de Austin también. Hay muchas empresas allá que se están moviendo esos pasos, ¿verdad? Y hay fondos dedicados a eso. Específicamente esa parte. Específicamente a adelantar y acelerar estas empresas. Y la mayoría van enfocadas a la automatización de los procesos. Sobre todo de las tareas que son repetitivas, ¿no? En diferentes industrias. Sí, claro. Pero enfocándose a eso, eso es lo de los agentes. Es como poner a un empleado dentro de tu sistema a un costo mucho más bajo y a una efectividad mucho más alta, pero específicamente para hacer algo que tal vez, pues, ¿por qué pondrías a una persona a hacer eso? Si esto lo puede suplir a... Sí, voy a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Dice, oye... en grandes compañías, oye, es que yo acostumbro, por poner un ejemplo burdo, darle los buenos días a todos por correo. O por WhatsApp o como sea, ¿verdad? Sí. Oye, como por qué voy a poner a alguien, no sé, que agarra mi laptop, arráncate, aquí está el listado de todas las personas que cumplen años hoy. Sí. Y escríbeles y pues como que, pues no es óptimo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo perderías? Sí. Ese recurso? Deja tú, ¿cuánto tiempo te va a durar esa persona haciendo eso? Ajá. ¿Por qué? Porque pues la persona va a llegar a un punto donde va a decir, oye, y pues está chido, ya entré a la empresa, estoy aquí. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esa persona se aburra? Claro. Haciendo esa tarea repetitiva que, pues, profesionalmente hablando, ¿qué le va a dejar? ¿Verdad? Sí. O sea, va a llegar un punto que va a decir, oye... Nadie quiere estar ahí sentado. Sí. O sea, como que su primera tarea del día sea esa. O sea, como que estamos desperdiciando el talento que tengo yo para hacer algo tan trivial, cuando puedo ser una persona mucho más estratégica para la compañía, que puedo a lo mejor adoptar otro tipo de procesos, aportar otro tipo de ideas que pues le peguen obviamente la productividad de la empresa, no tanto haciendo una tarea repetitiva. Sí, pues es como, siento yo que es a lo que se está atacando mucho en diferentes industrias, pero fíjate, yo lo veo mucho como sí la parte del desconocimiento, pero como lo decía hace rato, o sea, es tema de como que miedo, pero miedo más a que me va a quitar lo mío, ¿no? Sí. O sea, yo honestamente no lo veo así. Yo tampoco. Pero es como que es difícil explicarlo. O sea, vaya, a pesar de que yo no soy un experto, hoy por hoy, cuando sale un tema de esto, imagínate, estás en una carne asada, por la razón que me digas, sale un tema como es difícil como que aterrizar la idea y hacerle entender a la gente que no va por ahí el tema. O sea, que es más por situaciones de tareas repetitivas, eficiencia y demás. Claro. Pero ante esa, dificultad de poder hacer un statement claro
y que la gente, ya no quiero decir temas de, oye, pues vamos a invertirle, vamos a meterle dinero y a lo mejor esto nos va a llevar N cantidad de tiempo, pues ahí como que todavía hace que la situación se ponga un poquito más difícil, ¿no? Ahora, también, si tú eres una persona que haces un trabajo muy repetitivo, no importa en el ámbito que sea, ahí sí te vas a quedar atrás. Sí. Tienes que diferenciarte por algo o aprender a usar la IA dentro de tu trabajo repetitivo. Así es. Porque, o sea, eso sí va a pasar. O sea, los trabajos repetitivos, yo creo que sí, en muy poco tiempo van a pasar a otro segundo plano, que los va a manejar una máquina o una gente por atrás. Y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, aquí en México yo sí he notado en la parte de los procesos, la parte interna de cómo se maneja un negocio y tal, la repetitiva, la logística interna, tal, sí he visto a muchas empresas y emprendedores mexicanos adoptando la IA. Okay. O sea, eso es algo que sí lo he visto. Yo hablando lo que decía ahorita de que nadie es profeta en tus tierras, y lo hablaba desde la parte de lo mío, que es algo más visual. Sí, claro. No tanto a esa parte de la IA. Sí aceptan la IA como tal, nada más esta parte visual es más difícil. Es más difícil. También yo ahorita de repente estoy subiendo ahí a mi Instagram y así fotos mías de pues que ni siquiera pasaron, ¿verdad? Claro. O sea, hace rato subí un post mío en un hike haciendo no sé qué, y ahí yo puse, ¿verdad? Que sí, o sea, yo estoy avisando, pero se ve demasiado real. Claro. Y la gente al ver eso, o sea, se puede clonar él y puede ponerse en situaciones, eso luego la gente también le da miedo. Sí. Pero pues obviamente es con un objetivo de que la gente sepa que yo estoy en esta industria, de que estoy dedicándome a esto, que me identifiquen a mí como el Luis, el de Social AI, el de la IA, vaya. Sí, como que de forma tradicional, este tipo de trabajo en el rubro en el que tú te desenvuelves, siempre ha sido como que más artesanal, toda esa parte, ¿no? Sí. Sí, ahorita a la hora de crear el contenido, sí, queremos hacerlo más automático, porque sí, de repente, el hacerlo muy artesanal lleva su debido tiempo y así, pero estamos en eso, estamos avanzando para que sea menos artesanal también. ¿Cómo ves el futuro de Social AI? Pues, hablando ahorita de lo rápido que avanza, pero me gustaría saber un poquito cómo te visualizas tú. Me interesa mucho saber, en un mundo que es tan cambiante, ¿cómo ves tu empresa en 5 años? Al final, yo creo que Social AI va a ser una granja de AI, si se puede llegar a llamar así. Okay. No sé cómo explicarlo como tal, pero va a ser un centro de innovación de soluciones para el tema de diseño de inteligencia artificial. Okay. O sea, al final, ahorita hemos hecho imágenes, videos, un video completamente musical. Mañana no sé qué más puedo estar haciendo. ¿Película? Una película. O sea, y yo que estoy todo el tiempo en LinkedIn, estoy conectando y hablando con gente todo el tiempo, de gente de todas las industrias. Me hablan muchos del tema del mundo de las películas. Sí. Hace poquito estaba platicando con un chavo, creo que era de Tennessee o no sé dónde era. Él es alguien que tiene una calidad impresionante de la IA, y él está enfocado en el mundo de las películas, pero él entró como a la parte de los efectos especiales, por así decirlo, y a las escenas que quitaban mucho tiempo y presupuesto en las películas. Y él está suplantando todo eso, pues fíjate, desde su laptop. Vaya, es un claro ejemplo donde pues no estás sustituyendo a nadie, sino al contrario, estás ayudando el presupuesto de la película, le puedes meter esa lana en otras áreas donde crees tú que te va a rendir más frutos, ¿no? Claro, sí, digo, y el que prefiere hacerlo gastando el presupuesto, pues se puede, ¿verdad? No pasa nada. Sí. Hay gente que lo va a preferir, hay gente que no, pero pues si estás ayudando siempre va a haber puristas, ¿verdad? Que nos dicen, no, es que a mí me gusta tipo Tom Cruise, ¿verdad? No, yo no ocupo dobles de acción, yo voy a hacer mis escenas, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, en Interestelar, la película, yo escuché por ahí que Christopher Nolan, que es el director, él compró todo un campo de maíz, no sé cuántos millones de dólares le costó, pero solo para grabar una escena. Pues eso fácilmente lo pudo haber hecho con IA, ¿verdad? Sí. Pero pues él prefirió hacerlo. O rentado el campo, ¿verdad? Ajá, o rentado, exacto. Pero él es así, o sea, entonces, pues digo, también se respeta, ¿verdad? Sí, claro, digo, ya, o sea, cada que ahí ya estamos hablando de estilos y evidentemente estamos hablando ya de presupuesto, ¿verdad? Cuando tienes presupuestos, pues te puedes dar el lujo que sea, ¿verdad? Y a lo mejor no tanto vas a usar ahí la inteligencia artificial por temas económicos, porque quieres ahorrarte o no ahorrarte, ¿no? Sino inclusive a lo mejor para ser más precisos en ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Sí, y fíjate, ahorita que mencionabas esa parte, me quedé pensando
Y dije, oye, imagínate, pues hay muchos libros, ¿no? Que luego los adaptan a películas y demás. Oye, pues imagínate, toma este libro, que es la vida, no sé, de Mahatma Gandhi, ¿no? Uh-huh. Y llévalo a la pantalla, ¿verdad? O de X otra persona. Sí. Así como ahorita hay gente que es muy hábil para hacer muchas otras cosas, para componer canciones, para etcétera. Oye, pues imagínate automatizarlo. Claro. O sea, realmente, o sea, yo creo que los usos son infinitos, ¿no? Y en cualquier industria. El tema es, pues definitivamente, el animarse, ¿no? Claro. No, sí, o sea, de hecho hay una protesta ahorita en Hollywood por eso. Los escritores están queje y ya llevan años en la protesta, donde pues algunos se quedaron sin chamba, literal, porque ChatGPT les podía hacer todo su trabajo, básicamente. Y pues bueno, ahí sí es algo que se tiene que regular de cierta manera, pues porque como suplantar una industria completa, pues también se me hace que se escucha muy feo, pero pues si la tecnología va para allá, mira, hay que adaptarse. Lamentablemente yo lo veo como situaciones, no sé si alguna vez, obviamente no te tocó, pero muy seguramente en alguna película o algo así, existía el trabajo de elevadorista. Que era la persona que te subías al elevador y era la persona que le picaba el botón al piso al que querías ir. ¿Y por qué? Porque era considerado el elevador un instrumento de alta precisión, porque si se lo dejabas al usuario, que fuera un self-service, que le picara al botón al piso donde iba a ir, pues podías potencialmente descomponer el elevador, etcétera. Por eso mejor ponemos una persona y es el que opera el elevador. Y duró décadas. Hasta que ese puesto, hasta que ya no. O sea, súbitamente murió, ¿verdad? Pero esas personas, oye, pues ni modo que no coman. Simplemente es, oye, pues antes me dedicaba a esto, ahora me tengo que dedicar a otra cosa. Yo veo algo algo similar, ¿no? Sí, va a ser similar. Y en muchas industrias el problema es que son muchas al mismo tiempo. Sí. Entonces ahí sí hay un... Es que es parte de eso. El tema es cuando nosotros pensamos o creemos y asumimos que a nosotros no nos va a pasar. No nos va a pasar. Es decir, cuando nos dormimos en nuestros laureles y nosotros pensamos que estamos en la mera punta y que nos va muy bien, y etcétera. Yo creo que todas esas características, como que son la receta del fracaso en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, claro. Como que una compañía de cualquier tamaño, ¿verdad? Que no está de una forma u otra siempre buscando el estar innovando, la mejora continua y demás, pues estás destinado a fracasar. Sí. O sea, el tema de la innovación es algo que debe de existir en todas las compañías, por más pequeñas o grandes que éstas sean, ¿verdad? Digo, hace poquito vi un video, ya lo había visto antes, pero me recordó esa parte, un video de que vendían refrescos. Sí. Y los tenían en hielo, pero era una máquina que daba vuelta, no sé si te acuerdas de unas lavadoras que hacían así el chaca chaca, ¿verdad? Y así es como se enfría, ¿verdad? Y así es como se enfría, pero el efecto que hace ese movimiento de los refrescos adentro de esa máquina hace que cuando abras el refresco, en ese momento el refresco se convierte en hielo, todo. Ah, sí. Y sale exactamente muy parejo y demás. Y eso es, y estás vendiendo un refresco que lo vende cualquiera en la calle, cualquier estanquillo, cualquier Oxxo. Tú puedes ir por el refresco. No va a tener el mismo efecto, porque no están haciendo el chaca chaca, ¿verdad? Sí. Es una innovación. Es una innovación. Es una innovación en un producto que cualquiera lo puede tener. Sí. ¿Verdad? Entonces ese es el gran diferenciador, ¿verdad? Ahí es donde te despegas completamente de tus competidores y pues en algo tan sencillo. Claro. Aquí es exactamente eso, ¿no? Sí, va por ahí. La innovación dentro de tu misma industria es lo que te va, o sea, lo que te va a sacar adelante, vaya. Y yo, o sea, vaya que con esto, o sea, que estoy tratando de hacer Social AI, estoy ofreciéndole ese tipo de innovación dentro de su misma mercadotecnia a la gente. Claro. Y poquito a poquito ir implementando nuevas cosas. Otro de los servicios que estamos ofreciendo que me da risa porque la gente se asusta mucho es clonación de influencers. Sí. La clonación de influencers es básicamente para que tú como influencer, a las campañas que no puedas llegar a atender, a las campañas que tales no tengan el presupuesto para contratarte, les puedes ofrecer tu versión IA clonada, que pueden salir, tú puedes salir con el producto y es una manera de ahorrarles
O sea, de que tú puedas seguir ganando dinero. Sí, porque está autorizado por el influencer. Ah, claro. ¿Verdad? Y hay contratos firmados. Oye, y todo. Acá vale 10 pesos, pero este vale $1. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Oye, yo sí le entraba. Y se puede. O sea, ya lo hemos hecho. Ya lo tenemos con algunos influencers. No llevamos tanto. Sí. Pero vamos avanzando y cada vez se va haciendo un poquito famosa la propuesta. Al igual también creación de influencers que no existen. Sí. Eso también lo tenemos en plática con algunas empresas, que básicamente es el concepto como Mamá Lucha. Sí. Por ejemplo, Mamá Lucha, pues es la influencer de Odiego Herrera. Es correcto. Pero es caricatura, tiene que tener su cierto limitante. Un tipo Julio Regalado. Ajá, él sí existe, pero pues ¿qué influencer va a dedicarse completamente toda la vida a la misma marca? ¿Me explico? O sea, los influencers pues van creciendo agarrando todas las marcas y es parte algo natural de ese crecimiento. Pero yo le ofrezco a estas marcas el que tengan a su Julio Regalado sin que tenga que ser pues, una persona real. Fíjate, la ironía es que ese personaje Julio Regalado era de la Comer. No sé qué tema legal tuvo Julio, que no sé si se llama Julio, ¿verdad? Pero el personaje. Sí. Y el caso es que al final del día él se quedó con la marca de Julio. O sea, no necesariamente la Comer. Y él fue y le vendió pues muy inteligente. a Soriana. Entonces, ahorita Julio Regalado ya es de Soriana, ya no es de la Comer. Ya. Entonces, vaya, y yo creo que son casos muy, muy atípicos o muy puntuales que suceden, pero no pasaría eso si fuera un agente de ahí, ¿verdad? Porque realmente es una persona que generó un personaje pues que ni siquiera era famoso, o sea, per se, o sea, y es propiedad de la marca. Así es. De la empresa. Así es. Y se genera el contenido a través de nosotros de una manera automatizada donde se busca que represente los valores de esa marca. Así es. Se hace a la medida de la marca. Si lo quieres de caricatura, se puede hacer de caricatura. Si lo quieres hiperrealista, se puede hacer hiperrealista, como tú quieras, ¿verdad? O sea, es a tu medida. Ok, pues súper interesante. Yo creo que las aplicaciones y vaya, y ahorita que nos hemos centrado por obvias razones en la industria en la que tú estás y demás, pero creo que las aplicaciones son infinitas, ¿verdad? Infinitas, sí. Hay de todo ahorita. Y todos los días sale una nueva plataforma. Es impresionante cómo está la gente muy actualizada en esto en otros países. En México ahí vamos, pero... Yo creo que en el tema de la tecnología, y me tocó hace varios ayeres dentro de la compañía invertir en ciertos rubros y me sentí exactamente como dices tú, o sea, con un producto a lo mejor muy adelantado a la época, que la gente pues no que no lo quería, pero el tema a lo mejor era un poquito complicado el poder explicar, el que la gente entendiera el verdadero valor del mismo y así, pero yo creo que es el común denominador de este tipo de innovaciones, ¿no? Que siento yo que es mucho de la persistencia y el tema de la pivoteada, ¿verdad? Oye, sí, claro. Nacimos o la intención de los creadores fue atacar este rubro, pues resulta que por ahí no fue, pues nos tuvimos que ir por otro lado. Para acá. Yo creo que pues de una forma u otra también hoy en día es, no que sea más sencillo, pero a lo mejor como el mundo es más cambiante ahorita que en los 80s o en los 90s, pues es más normal, ¿no? O sea, el poder hacer ese tipo de situaciones. Sí, aparte en esta industria de la IA en general, todo va avanzando muy rápido, entonces la pivoteada tiene que ser parte de, pues, casi cada 2 meses el sentarte, oigan, vamos bien, hay que checar cómo vamos, tal y así. Digo, cuando estás construyendo una empresa a raíz de eso, ¿verdad? Sí. Cuando la estás adoptando a tu empresa actual, que tal vez no se dedica 100% a eso, pues es muy beneficioso porque cada vez tienes más y más opciones y cada vez más y más barato. Sí. Ya lo masificas y bajan los costos. Y ahí es donde realmente es el diferenciador. Sí. Y sobre todo yo creo que, y la parte que están ustedes viendo es buscar como que sea para el tema de las agencias, pero que sea como una especie de Netflix en donde puedan tener una suscripción y poder usar, etcétera, ¿verdad? Sí, una manera, te lo pongo muy sencillo, todavía no lo tenemos como mapeado el cómo se va a ver, pero imagínate que tú puedas por WhatsApp hablarle a mi empresa. Sí. Y por WhatsApp puedas tú subir las fotos, poner una ordencita muy sencilla, y ya de cuenta que te lanza se te pasa, pones el correo, imagínate, y se te pasa a una carpeta de Drive donde te salen todas las fotos ya generadas con IA. Claro.
pero de una calidad o sea, en eso es lo que más me estoy enfocando yo, sí, en el tema de la calidad, porque esa sencillez ya existe, está desde hace un chorro, pero la calidad de las fotos es patísima. Haz de cuenta sí, que está este vaso, tú quieres tomarle foto a este vaso, pero el fondo, nada más está cambiando el fondo de blanco a un poquito naranja, a un parquecito, sí, muy básico. Claro. Que la verdad es que si lo ves en términos de mercadotecnia, no es algo de calidad. Sí. Y es algo pues, a lo que nos estamos enfocando. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Sí. Y yo, sobre todo lo que buscan las marcas y las marcas de renombre, pues que si vas a utilizar este tipo de tecnologías, pero que sea por una ventaja competitiva, una ventaja de calidad, y que de una forma u otra pues venga a hacer esa famosa eficiencia operativa pues dentro sí, de los procesos de los departamentos de mercadotecnia de las empresas, ¿no? Claro. No, y que haga sentido con la marca. Sí, sobre todo. Sí. Pues Luis, pues muchas gracias. Es súper interesante todo este sí, tema, la verdad. Yo creo que para mí esto es algo que me he ido adentrando poco a poco. Digo, no como yo quisiera, pero es algo que definitivamente como líder de empresa sé que tenemos que estar ahí. Sí. Y yo creo que era de las cosas más importantes que yo tenía el poderte invitar y que pudieras compartir todas estas ideas y conceptos con la gente y sobre todo, ¿verdad? Buscar que se animen a hacer este tipo de inversiones dentro de su compañía, que no necesariamente tienen que ser inversiones millonarias, ¿no? O sea, poco a poco ir adaptando eso a ciertos procesos de la compañía y pues una cosa va llevando a la otra, ¿no? Sí, claro. No, yo te agradezco mucho el estar aquí también. Un placer haber platicado contigo, platicarles de todo lo que estamos haciendo y cuando tengas cualquier duda de lo que quieras hacer aquí, claro que sí, cuenta con eso. Cuenta con eso que te vamos a estar ahí molestando. Ya está. Y muchas gracias, amigos. Recuerden siempre tener los ojos bien abiertos. Muchas gracias. Gracias.